Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. En este video vamos a ver cómo propagar los esquejes de una planta por agua, en específico de una planta leñosa. Pero antes del comercial, te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Aquí te cuento que hablo sobre plantas y jardinería, abordando los temas desde un enfoque biológico. Así que si gustas, puedes quedarte. Vamos a tomar como ejemplo esta pequeña plantita que tenemos aquí, que de hecho de pequeña no tiene nada. Es bastante alta, bueno. Yo me estoy agachando un poco porque no quepo en la toma, pero casi llega a mi altura. Se trata de un Codiadeum variegatum, más conocido vulgarmente como crotón. En específico voy a aprovechar de esta plantita porque si bien tiene una buena altura, el tallo se ha vuelto bastante largo y además la zona de más abajo es un poco débil. Sabiendo que un esqueje se trata de una porción de un tallo, esta tenga hojas o no, y que una planta leñosa es aquella que desarrolla madera en su estructura, sobre todo en su etapa adulta. Y en esa clasificación entran muchas plantas, como por ejemplo tenemos esta, tenemos a los rosales, a las bugambilias, a los rododendros y un largo etcétera. Y por supuesto a los árboles. Todas ellas forman estructuras bastante rígidas que le dan soporte y sostén a la planta. Esta técnica que vamos a ver podría aplicar para plantas herbáceas, pero en ese caso sería un poco diferente la manera en que los hacemos y que procesamos los esquejes. En ese caso específico casi siempre utilizaríamos tallos bastante jóvenes. En plantas leñosas vamos a enfocarnos en siempre utilizar tallos que sean del año anterior. Es decir, que no sean muy nuevos. Esto es importante, pues si bien podremos utilizar la parte más joven de esta planta, la rapidez y la capacidad que tiene para generar raíces va a ser un poco más lenta que una planta herbácea. En el caso de las plantas herbáceas, muy seguramente te vas a fijar que al momento de propagar, en una semana ya van a estar generando raíces nuevas. En estos casos es mejor hacernos valer de la capacidad de los tallos leñosos de tener una gran reserva de almidones y reservas de nutrientes. Cosas importantes antes de hacer el corte: te aconsejo que la planta siempre esté correctamente hidratada, para que así este sea mucho más fácil de hacer. Y la segunda cosa que también seguramente me has escuchado decir es que la planta los anteriores días tiene que estar recibiendo una buena cantidad de iluminación, para que así tenga buenas reservas para seguir adelante. Entonces aquí tenemos a la señora planta. La parte superior tiene muchas hojas. Esta parte de aquí tiene aún tejido un poco blando, pero conforme nos vamos haciendo hacia abajo, los tejidos se van lignificando. Y es aproximadamente en esta zona donde vamos a hacer el corte. En un recipiente limpio vamos a colocar agua. Esta tiene que estar a temperatura ambiente y vamos a llenar casi por completo el recipiente. Justo voy a aprovechar esta zona que tenemos aquí, que puedes ver que tiene muchos nudos y entrenudos. Te recomiendo desinfectar con alcohol la zona donde cortaremos, sus alrededores y la parte que irá sumergida en agua, para reducir la presencia de microorganismos en su superficie. Tenemos que tener, muy importante, nuestras tijeras para podar bien limpias y desinfectadas. Así que vamos a hacer el corte aquí. Hacemos un corte limpio. Al momento de hacer un esqueje de una planta leñosa, es importante que el corte tenga cierto ángulo, es decir, que sea en forma de bisel. Esto para crear una mayor superficie, lo que nos ayudará en dos cosas principales. La primera y más obvia es que al haber más superficie, va a haber más zona donde pueda ser absorbida el agua, y por lo tanto la planta va a estar correctamente hidratada. Y la segunda, mucho más importante, es que este tipo de plantas generalmente va a estar generando raíces desde esta zona. Entre mayor superficie tenga, más cantidad de raíces va a generar. Es probable que algunas plantas leñosas generen raíces en zonas diferentes a donde está el corte, es decir, en los nudos. Y aquí tenemos el corte. Acá que diagonal quedó, aquí le hice un poquito más de corte diagonal porque no había quedado tan perfecto. Y tenemos todos esos nudos. Aquí en este caso voy a retirar esta hojita porque no va a permitirme introducirlo en el recipiente. Es muy importante que al momento de colocarlo sea inmediatamente de que hayamos hecho el corte, para que así no comience a cicatrizar.
Ya que si comienzan a pasar algunos minutos es probable que ya haya algún tipo de cicatrización. Vamos a colocarlo hasta el fondo. Aunque nosotros vayamos a colocar la planta en agua y vaya a estar correctamente hidratada, sí te recomiendo retirar algunas hojas basales, pues si bien la planta va a estar hidratándose constantemente, es probable que ésta quiera enfocar en preservar algunas hojas. Entonces vamos a tratar de que la planta enfoque toda su energía en producir raíces. Y el tallo que quedó en la maceta lo seguiremos cuidando, pues brotará desde la parte superior. Para esta planta sin hojas, lo que hago es regar una vez ha pasado una semana de que la superficie del sustrato se secó. Ten en cuenta que al no poseer hojas, no transpira tanta agua y por ende requiere riegos menos seguidos. Caso contrario a lo que le sucederá a nuestro esqueje, y que es completamente normal. Verás que al pasar unas 2 semanas, muchas de sus hojas desmejorarán, aún habiendo retirado la mayoría de ellas. Y esto sucede debido a que si bien absorbe agua desde el corte, es mucho más lento que si fuera por raíces, por lo tanto se deshidratará más rápido de lo que puede absorber. Y para ese entonces ya comenzarás a ver cómo el tallo que dejamos en la maceta ha despertado sus yemas latentes, para formar así tallos nuevos. En esta toma han pasado 3 meses de haber hecho el corte, las hojas del esqueje han recobrado ya mucha turgencia, y los brotes nuevos del tallo han crecido un montón. El esqueje se encuentra en muy buen estado, y es que si nos vamos yendo hacia abajo, cabe destacar que es bastante alto, vemos el por qué se ha recuperado. Ya hay formación de raíces, que le demoró aproximadamente 2 meses en apenas asomar los primordios radiculares. Y es que lo hice en época de invierno, y las temperaturas frías no ayudan mucho, por lo que te recomiendo hacerlo mejor a finales de invierno y antes de los calores sofocantes de la primavera tardía. Es importante destacar nunca superar el nivel del agua, pues sus raíces se generarán en la base del corte, y más agua supone menos oxígeno y más probabilidad de pudrición. Quiero que notes cómo todas las raíces surgieron en la zona del corte, más específicamente en la parte externa, que es donde se encuentra el cambium, una zona de diferenciación celular que involucra el crecimiento secundario en los tallos de algunas plantas, es decir, el crecimiento en grosor. Esas células se transformaron en una especie de meristemo para dar lugar a la formación de raíces. Además de todo, la zona de formación de raíces se hinchó y las raíces son gruesas y con una estupenda salud. Y todo ese crecimiento radicular sin duda ha impulsado a que el esqueje pueda volver a formar hojas nuevas. Checa el meristemo apical, cómo ha comenzado a desarrollarse nuevamente. Pasado un mes de la toma anterior, ambas partes se han desarrollado muy bien. Mientras el esqueje sigue enraizando y creciendo, la planta en la maceta ya ha madurado varias de sus hojas. El que las hojas nuevas del esqueje crezcan cada vez más es un indicativo que vamos por buen camino. No te preocupes si las hojas que tenía comienzan a perder color, se tornan amarillas y se caen. Es completamente normal. Ten en cuenta que ya han cumplido su ciclo y además toda esa energía almacenada en estos momentos de amarillamiento está siendo traslocada a las hojas en formación, por lo que si estas están bien, no hay de qué preocuparse. Dentro de los cuidados del esqueje, además de colocarlo sin sol directo y en un lugar ventilado, tenemos que estar renovando el agua constantemente. Yo te recomiendo cada tercer día, para evitar la formación de microorganismos que puedan perjudicar el desarrollo radicular. Conforme pase más tiempo, verás mayor crecimiento radical. Este resultado es 5 meses y medio después, y puedes notar cómo las raíces ya han ramificado, formando una red bastante densa que es capaz de captar mayor cantidad de agua. Y algunas veces notarás cierto verdor. No te preocupes, son algas que han crecido debido a la presencia de agua y luz. Para este entonces ya podemos fertilizar con fertilizantes líquidos diluidos al 10% de lo recomendado. A partir de aquí, solo esperaríamos a que desarrolle raíces más largas, pero ya casi estaría para pasarla a sustrato, que en otro video veremos cómo hacerlo con algunos ejemplos que tengo. Y bueno, eso sería todo. Como viste, es bastante sencillo poder enraizar esquejes de este tipo de plantas en agua. Solo tenemos que ser pacientes y confiar en el proceso. Espero que te haya sido de utilidad esta información, y si te gustó el video recuerda apoyar el canal dejando tu bonito me gusta y tu bonito comentario.
Y si apenas llegaste por aquí, te invito a suscribirte y de paso activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba video nuevo. Te dejo mi Instagram en la descripción del video y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye.